Hola amigos, muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a su canal Universo Abba. Hoy trataremos la siguiente temática: las señales del final de los tiempos según el maestro Jesús de Nazaret. Va a ser un programa distinto. Me voy a formular 36 preguntas que responderé muy concreta y muy escuetamente para intentar formar entre todas ellas una especie de hoja de ruta, una forma de acercarse al significado que tiene ese final de los tiempos según el maestro de maestros. Pues bien, sin más dilación, veamos. ¿Qué significa el Apocalipsis? En cuanto a término, lo que significa es revelación. Un apocalipsis es una revelación. La apocalíptica es una literatura, un relato de esas revelaciones. ¿Qué revela la apocalíptica cristiana? Principalmente el final de los tiempos. Y podemos rastrear ese final de los tiempos en dos grandes relatos. Uno, el más conocido, paradójicamente, el de Juan, el Apocalipsis de Juan. Y el otro, el más desconocido, es el discurso del propio Maestro sobre esos tiempos. ¿Dónde podemos encontrar esos discursos del Maestro sobre el final de los tiempos? Los evangelios oficiales los podemos rastrear en Marcos 13, Lucas 21 o Mateo 24. Todos vienen a decir lo mismo, porque todos sí reflejan realmente el espíritu con el que señaló el Maestro esos tiempos. ¿Son fidedignos esos logos rescatados sobre el final de los tiempos atribuidos al Maestro? Hay muchísima problemática sobre qué logos pudieron haber salido de la boca del Maestro, de los labios del Maestro, del corazón del Maestro, del espíritu del Maestro. Pero este logos en concreto no tiene ningún tipo de duda. Así todo, hay un método entre los estudiosos de las escrituras, entre los intérpretes, entre los exegetas, que consiste en lo siguiente: cuando hay un logos que en cierta medida va como contracorriente de la propia doctrina, pues, y se mantiene, es dado por válido. En este caso en concreto, los intérpretes, tanto de aquellos primeros movimientos del cristianismo como hoy en día muchísimos, entienden que Jesús se equivocó, porque atribuyen a la destrucción del templo su regreso. Como el templo fue destruido en el año 70 y el Maestro no volvió, pues dicen, bueno, Jesús se equivocó. Así todo, haber mantenido estos pasajes entendiendo que el Maestro se pudo haber equivocado, ya de por sí dice sobre este logos en concreto. Así todo, lo más importante no es lo que algún intérprete, algún estudioso, desde una racionalidad, desde unos dogmas, desde una doctrina pueda o no entender, sino lo que el Maestro dejó en el aire, dejó impregnado en el corazón de los hombres que lo iban a escuchar. ¿Qué importancia tiene aquel logos del Maestro sobre el final de los tiempos? Obviamente dependerá de lo que represente Jesús para cada quien. Inclusive para gente que desconoce la figura histórica del Maestro y mucho más, un mensaje, pues hombre, no tiene sentido alguno, ¿no? Pero recuerden, siempre lo recalco, para encontrar al Maestro, para seguir al Maestro, para amar al Maestro, no hace falta ni siquiera conocerle. Ojo, que nadie se equivoque en eso. El Maestro vino a sembrar un mensaje de amor y de perdón.
vino a hablar a las conciencias. Cualquier conciencia que siga esos simples pasos ha encontrado al Maestro, aunque humanamente en su encarnación no haya escuchado jamás ni siquiera del nombre y mucho menos, como digo, del mensaje del Maestro. ¿Qué importancia tiene ese logo sobre el final de los tiempos para este canal? El anuncio de la segunda venida del Maestro, acompañado de otras conciencias hermanas, es, como digo, nuclear, es medular la esencia. Este canal no nace para entretener en el sentido, digamos, más común de entretener, sino es de anunciar. No trata este canal de monetizar ni nada por el estilo, jamás. Tampoco intento, no sé, convertirse uno en un influencer ni nada por el estilo. Esta temática es una temática de reducido número de personas, de reducido número de seres, lo cual no significa que haya pocos seres abiertos a la esperanza, a otro mundo mejor, ni mucho menos. Pero aquellos que están abiertos hacia esa esperanza con base a las enseñanzas del Maestro, pues no son tantos, ¿no? Tampoco nace este canal con la idea de crear pánico, de zozobra, ni nada por el estilo. Es un canal que realmente siembra esperanza y los tiempos por venir son maravillosos. Es completamente distinto a lo que ha habido en esta última humanidad. Otra cosa distinta es el proceso para llegar a esos tiempos. Toda ruptura significa o tiene como precio, humanamente hablando, tiene que pagarse un precio por ello. Bueno, ese dolor que se verá dará paso a otro renacer. Es importante retenerlo y entenderlo. ¿Por qué es importante para este canal este anuncio del final de los tiempos? Simple y llanamente entiendo que es mi misión de vida. Es más, me atrevo a decir que para eso he sido enviado. Es decir, simple y llanamente para anunciar no es entrar en controversias. ¿Por qué cuesta tanto creer en un Jesús cósmico, en una conciencia cósmica enviada a dar un mensaje directo a los hombres? Llevan más de 2000 años tergiversando y manipulando el mensaje y la naturaleza del Maestro. Romper esa tradición de 2000 años no es tarea fácil, ni aún que llegase, por ejemplo, en el ambiente católico, aunque llegase a ser papa, alguien que quisiera volver a la raíz, a ese Jesús cósmico, a ese Jesús como enviado, no tendría el valor. Porque por más de 2000 años se lleva imponiendo, y hasta hace muy poco a punta de espada, unas enseñanzas tergiversadas, manipuladas de la propia naturaleza del Maestro. Cuesta muchísimo romper esa tradición. Pero una cosa es la problemática que tienen las iglesias cristianas desde adentro y otra cosa son los cristianos de a pie. Los cristianos de a pie cada día se dan cuenta de lo lejos que están las instituciones de ese cristianismo que podemos ver en todo ser humano que está abierto al amor y al perdón. Ya la iglesia como institución no puede imponer, porque como siempre mantengo, en el final de los tiempos la verdad saldrá a la luz y las mentiras que se han creado y que han hecho tanto daño a lo largo de la historia serán barridas. Se llevan más de 2000 años enseñando doctrinas falsas. Por ese motivo, porque gente obcecada en el poder no entiende, no quiere entender que los tiempos del final de los tiempos están llegando. ¿A qué doctrinas falsas nos referimos? Doctrinas como la que divinizó al Maestro. Jesús jamás se divinizó a sí mismo. A Jesús lo endiosaron. Doctrinas como la del pecado original. Eso es una carga que se ha echado hacia el hombre, hacia las conciencias humanas, tremenda. Jesús no vino a perdonar ningún pecado. No dio su sangre por la libertad o por la salvación de los hombres. Eso es una tergiversación completa de su mensaje, de su misión. Pensar en un pecado original como si fuese un gen que se transmite de generación en generación. Eso es terrible.
y ha causado un sinfín de problemas a lo largo de la historia. Doctrinas como la virginidad de María, doctrinas como la Santísima Trinidad. El mismo maestro planteaba, solo hay un Padre, solo hay un Dios. Van y lo convierten a él en Dios y encima hacen una trinidad de ellos. Hay doctrinas más mundanas como la infalibilidad papal, el propio bautismo, que es considerado como un sacramento dentro de la Iglesia, pero que Jesús realmente no vino a eso, no vino a eso. El mensaje de Jesús es muchísimo más sencillo, es muchísimo más sencillo. El Maestro vino a hablar a las conciencias, vino a señalar unos tiempos, vino a decir que el camino a casa pasa por el conocimiento, sobre todo el conocimiento que te lleva hacia adentro y que hace reconocer dentro de ti a ese hermano que tú tildas de enemigo. Jesús nunca se complicaría con esa doctrina, esas teologías que se construyeron simple y llanamente como un poder terrenal. ¿Por qué se falsificó el mensaje y la naturaleza cósmica del Maestro? En primer lugar, tenemos que tener presente que al Maestro no lo comprendieron en su época. De ahí ese cúmulo de evangelios que caminaban en aquellos primeros siglos. La semana pasada hablamos sobre las herejías, tocamos nada más que la de Marción, pero hubieron una infinidad de herejías. El cristianismo que llegó hasta nuestros días es el cristianismo vencedor. Ya todo el mundo sabe. El vencedor escribe la historia. En un principio fue esa incomprensión del mensaje y naturaleza del Maestro. Y después, cuando la Iglesia, como un movimiento ya más organizado, se consolida como un poder terrenal, no se puede olvidar, pues ahí apaga y vamos. Había que falsificar lo que hiciera falta falsificar, porque lo que imperaba era la Iglesia. Sin darse cuenta que el Maestro no vino a fundar iglesia alguna. El Maestro jamás vino a crear ninguna iglesia. Su única directriz era predicar el Evangelio del Padre. El reino de Dios está cerca. Perdonar y amar. Amar y perdonar. No hay nada más. Ayuda al prójimo todo lo que puedas. Ámalo como si fueras tú mismo. ¿Cuál es el reino de Dios que predicó el Maestro para esos finales de los tiempos? Lo más parecido que podemos decir sobre ese reino de Dios en terminología humana que se pueda entender es el término de ciencia. ¿Sí? El reino de Dios es el conocimiento absoluto. Es la capacidad creadora y transformadora de eso que denominamos humanamente realidad. Es el todo, del que tantas otras culturas hablan. De ahí que el reino de Dios está en cada ser, en cada conciencia, porque somos parte de esa conciencia suprema. Cuando el Maestro dice el reino de Dios está dentro de ti, lo está diciendo por algo, pero con conocimiento de causa. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el Maestro no habla con verdades humanas, no está buscando una verdad humana. Él conoce, Él viene a transmitir una verdad como enviado del Padre. No hay que olvidarlo. ¿Por qué Jesús no habló directamente de esta visión del reino de Dios como conocimiento al pueblo de Israel? Porque no lo entenderían. Jesús nace entre el pueblo de Israel por motivos muy concretos, porque el pueblo de Israel, como tantos otros, ha sido un pueblo contactado, con una gran diferencia. Se le inculcó un monoteísmo, y la idea de un monoteísmo, de un solo Dios, es primordial para llegar a entender, a conocer la base misma del conocimiento. Cuando hay muchísimos dioses, pues como que no... cuando hay muchísimos dioses, la racionalidad se pierde. Parece como que hay... ¿no? Da pereza buscar. Ahora, cuando tú a un Dios le tienes que achacar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, pues hombre, hay que darle al coco para intentar dar explicaciones, para poder escudriñar eso que llamamos realidad.
aquel pueblo de Israel, que tenían como Dios a una entidad realmente con unos atributos bastante llamativos, colérico, vengativo, sí, amoroso, pero bueno, pesaba más la imposición. A ese pueblo no se le podía predicar nuevos conocimientos, una nueva forma de entender a Dios. Sin embargo, Jesús usó la tradición de su pueblo, del pueblo donde nació, simple y llanamente, para trascenderla. ¿Qué significó la primera venida del Maestro? El comienzo del final de los tiempos. ¿Qué significado tiene para el Maestro el fin de los tiempos? El final de los tiempos para el Maestro es un renacer. Es el exterminio del mal en este bendito planeta y entre las conciencias humanas. El mal no es una condena eterna en las relaciones entre las conciencias, ni mucho menos. El mal simple y llanamente es una alteración en la convivencia de las conciencias por algo tan simple como alguien que se alejó de la fuente y lo clonó muy bien ese comportamiento. Lo reprodujo muy bien entre las demás conciencias a través de un sinfín de miedos. El final de los tiempos para el Maestro es un renacer, un poder saldar, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, saldar las deudas pendientes para un renacer a otro tipo de convivencia, a otro tipo de armonía entre los hombres consigo mismos, con otras conciencias y con el mismo Padre. ¿Qué significa saldar las deudas pendientes? Pues que no hay infiernos. Lo que sí hay es una necesidad de no pasar de nivel, de no cambiar de juego, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, sin antes haber aprendido las lecciones que se han de aprender. Las conciencias como libertad última pueden errar, pero los errores hay que pagarlos, y no se pagan en metálico, no se pagan al cash. Se pagan con nuevas experiencias que te hagan recapacitar. Por eso la necesidad del perdón que tanto insistía el Maestro. Perdonar es la llave que te da la posibilidad de volver a poder crear, de volver a amar. Quien no sabe perdonar es incapaz de crear, es incapaz de amar. Y hay que insistir porque eso era primordial para entrar en ese nuevo reino del Padre, para poder salvar los obstáculos de estos últimos tiempos. ¿Jesús admitía la reencarnación? Sí. ¿Por qué la Iglesia cristiana no admite la reencarnación? Debemos aclarar algo antes. Hay muchos seres humanos, muchas personas que no admiten la reencarnación, no porque una iglesia se lo diga, sino simplemente porque su forma de entender la realidad le llevan a pensar que puede no hacer falta. Pero una cosa es ese pensamiento racional íntimo de cada quien y otra cosa es la negación de la reencarnación por parte de la Iglesia como institución. La Iglesia cristiana niega la reencarnación por un asunto humano, demasiado humano, por una cuestión de control y de poder. Si tú tienes la capacidad de ir reencarnando, ir aprendiendo a base de vidas con el tiempo, sobran muchas instituciones, sobran muchos templos y sobran sobre todo muchos guardianes. Tan obvio como eso. Es más, en los primeros movimientos cristianos, no solamente el Maestro, sino en los primeros movimientos cristianos, la reencarnación era algo que se admitía. ¿Ese fin de los tiempos existen en otras culturas? Toda civilización humana tiene un relato, en cierta medida, tanto de sus orígenes como de su final o su posible cambio de ciclo. Desde los mayas, a los países del norte de Europa, los países africanos, cualquier civilización, cualquier cultura tiene ese relato del fin de los tiempos. La gran diferencia que existe entre cualquier relato de cualquier cultura con lo expresado por el Maestro radica en lo siguiente. El Maestro no vino a especular una verdad, vino a plantar una verdad. De ahí esa expresión del Maestro cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. No es algo que a él, bueno, se esfumó algo
y le dio un ataque de... No, él tiene el conocimiento, porque es un enviado. Si olvidamos ese carácter de enviado, siempre lo repito y lo reitero, estamos olvidando la esencia del maestro. Y no es un enviado de un Dios ahí todo abstracto, una entelequia, no, no. Es enviado de un pueblo cuya esencia ya ha encontrado el camino al Padre, el camino a casa, el camino a Abba, tal como lo llama el maestro, tal como lo denomina el maestro. Pero lo importante, como decía, lo vital a entender es comprender que esa verdad de la que predica el maestro, que anuncia el maestro, no está basada ni en miedos, ni en relatos de tradiciones, ni en especulaciones. Está basada en su conocimiento. En muchas ocasiones se lo decía a sus íntimos. Yo de esto no os puedo hablar porque no lo entenderéis, pero llegaréis a entenderlo. O cuando decía aquello de, yo estoy preparando otras moradas para que podáis estar. La verdad del maestro es una verdad venida de las estrellas. Una verdad enviada por el Padre para que los hijos de los hombres puedan despertar a esa conciencia estelar que tienen en sí mismos. Siempre lo repito, la conciencia humana no es un producto aleatorio del caos, de ahí una sopa primigenia y bueno, salió esto, una conciencia. Puedes o no creerlo. Aquellas personas, aquellos seres que creen que realmente son fruto de una sopa cósmica junto con el tiempo, pues está bien. Eso no le quita la conciencia que son, ni mucho menos. Posiblemente se lleven un susto cuando, digamos, dejen de esta encarnación y se vean en otros lados, ¿no? Dirán, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Bueno, no importa. Aquí lo más importante para el maestro es interiorizar de que en la existencia, en el camino de la existencia, lo más importante es poder amar y perdonar a las demás conciencias para convivir, existir, experimentar el ser para lo que fueron creadas. No se nació para sufrir, ni muchísimo menos. Se nació para experimentar la existencia y crear las realidades. El universo se expande porque las conciencias lo expanden con esa capacidad creadora que tienen. Pero esto es otro cantar. Sigamos con la segunda parte. ¿Qué dice Jesús sobre esos finales? Vamos a dar lectura al que se conoce como el Evangelio de Marcos, el denominado capítulo 13, ¿no? Y al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedarás piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron aparte Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda. Pero aún no será el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Pero vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados. Y delante de gobernantes y de reyes seréis llamados por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y cuando os traigan para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella ocasión, hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni lo habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría, pero por causa de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces, si alguno dijera, he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo de antemano, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su tarea, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Este cúmulo de logos que entendemos que se dan a conocer como el pequeño apocalipsis de Jesús, encierra más allá de las señales una de las misiones nucleares del Maestro. Lo refleja bien claro. Es yo vuelvo, yo regreso. Parte de mi misión es deciros de que mi segunda venida va a acontecer. Y será de esta manera. Yo vengo simple y llanamente en esa primera venida a sembrar un mensaje, a definir unos tiempos, a advertiros de que no es cháchara el fin del mal, es algo que va a acontecer y sucederá de esta manera. ¿Cuáles son las señales que muestra el Maestro? Las guerras, los terremotos, las hambrunas, los alborotos. Realmente todos estos flagelos han existido por sí mismos desde los albores de la humanidad, desde esta última o desde cualquier anterior. Entonces, ¿cuáles son las señales que nos muestra el Maestro? Las señales no son las catástrofes propiamente dichas, sino lo que yo llamo las señales de Google. Perdón por la pronunciación. ¿Qué significado tiene que Google es la señal del final de los tiempos? Es nuclear en este canal y es la esencia.
Las señales de las que nos habla el maestro no son los fenómenos en sí mismos, no son las hambres, los terremotos, esas luchas intestinas, esas guerras, ese fratricidio, ese genocidio que comete el hombre contra sí mismo. No. Las señales están en la contraposición entre escuchar, oír y ver. Recién son en estos tiempos que para los nativos en ellos pues es de lo más normal. Pero para aquellos que hemos vivido las dos etapas en cierta medida, ya no digamos para nuestros padres o nuestros abuelos, estos tiempos son algo mágico. Es la posibilidad de escuchar y ver cualquier acontecimiento que esté pasando en el mundo en tiempo real. Podrás ver con tus propios ojos y no solamente escuchar lo que te puedan decir. Las señales para el maestro no están en los fenómenos, no están en las guerras, no están en las hambrunas, en los genocidios, en los fratricidios, no. Las señales propiamente es entre esa contraposición que hace el maestro entre los verbos escuchar y ver, entre oír y ver. En otras palabras, en estos tiempos donde realmente el desarrollo tecnológico y científico nos permiten ver cualquier acontecimiento del mundo en tiempo real. De ahí que haya hecho la contraposición entre los fenómenos, las catástrofes y Google, representando Google, pues este mundo de Internet, este mundo del salto tecnológico en cuanto a las comunicaciones. Es medular entenderlo. Las señales a las que se refiere el maestro no son los fenómenos en sí mismos, sino en esa posibilidad que tendrá cualquier habitante del mundo de poder ver cualquier acontecimiento en tiempo real. Y estamos a muy poco de conseguirlo. A nivel de especie. No solamente los gobiernos, sino a nivel particular. Creo que Elon Musk, ¿no?, el empresario este del espacio, pues ha soltado unos cuantos satélites ahí porque tiene la intención de que Internet tiene que llegar a todo rincón del mundo. Y llegará. El desarrollo científico tecnológico va más allá de la propia lógica evolutiva del conocimiento humano. No hace poco más de 100 años el hombre comenzó a volar y ya está mandando naves a otros espacios solares. ¿Sabía el maestro el desarrollo tecnológico que alcanzaría la humanidad? Sería una pregunta ingenua partiendo del hecho, como postulamos en este canal, en este humilde canal, el hecho de que el maestro es una conciencia cósmica enviada. Por tanto, el conocimiento de los adelantos o desarrollo de eso que llamamos ciencia o tecnología, pues es obvio. Ahora, desde el punto de vista racional humano sí tiene mucho sentido. Es decir, el maestro, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, se adelantó a estos tiempos realmente del auge científico, porque es necesario. Decía anteriormente que el reino de Dios, lo más parecido, los términos humanos que podemos utilizar para entenderlo es la ciencia, es el conocimiento. Para poder abrirse las conciencias, para poder entrar en otros niveles de percepción y transformación de la realidad, es necesario abrirse a las estrellas, abrirse al cosmos. Y lo más básico son las comunicaciones. Si el mal debe erradicarse de este mundo, de esta morada del Padre, ¿por qué avisar a los hombres? ¿Por qué no dejarlos a su suerte? Las conciencias, al igual que no pueden interferir en el desarrollo de otras conciencias, tampoco las pueden dejar abandonadas a su suerte, al engaño, al mal. El mal es un fruto de la libertad que somos. El mal es fruto de un alejamiento a conciencia, a voluntad de la fuente, del Padre del amor. Como conciencias tú no puedes imponer a las demás ni tu visión ni tu esencia. Simple y llanamente puedes ayudarles a que encuentren otra vez el camino que son, la luz que son.
No somos oscuridad, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, y más en estos tiempos. Somos luz que ha cerrado los ojos a su propia esencia. El Maestro ha sido enviado a ayudar a las conciencias humanas, a las conciencias de los hijos de los hombres, a despertar, a encontrar su propia esencia y a erradicar el mal en esa nueva humanidad que llegará tras su segunda venida. ¿Qué significa la expresión mirad que nadie os engañe? Nada se alcanzará a través del mundo de las creencias. El mundo de las creencias es el mundo del engaño. Para encontraros, para que cada ser, para cada conciencia se encuentre a sí misma su significado, su sentido en medio de todo este maravilloso universo. No necesitan guardianes, no se necesitan templos, no se necesita a nadie que te diga por dónde ir, porque realmente cada quien labra su propio camino para encontrar al Padre. Estamos en sociedades enfermas, yo creo que eso nadie lo dudaría. Sociedades que se prestan al engaño, a plasmar realidades en base a mentiras, a creencias fallidas. Para poder encontrar la verdad, esa verdad de la que nos habla el Maestro, solamente hay un camino. Es el camino del amor y del perdón. Algo muy poco cultivado en esta humanidad. Pero muy poco cultivado no porque no seamos de esa manera, porque las conciencias son en esencia amor, sino simple y llanamente porque el mal se ha encargado de clonar muy bien la división, el odio, el sufrimiento, la muerte, los celos, la ira, la envidia, el egoísmo. Pero ese no es el camino. Mirad que no os engañe. Viene a decir, tened cuidado, porque estáis en el mundo de las creencias, y vosotros sois conciencia. No os dejéis engañar. Sois más de lo que dicen que sois. ¿Qué significa la expresión es necesario que así suceda? Bueno, igual que a nivel individual, a nivel de conciencia somos libertad pura, a nivel macro, por decirlo de alguna manera entendible, humanamente entendible, hay planes, entre comillas, hay proyectos, entre comillas, igual que una conciencia tiene proyectos, una conciencia encarnada, una humanidad. Tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, aquello, demás, tú tienes unos proyectos, bueno, hay unos proyectos cósmicos. Por eso hay cosas que tienen que suceder. Lo cual no significa, ni muchísimo menos, que las conciencias estén condenadas. Todo lo contrario. Siempre, mientras tengas un hábito de vida, de existencia, de encarnación, tienes la capacidad de cambiar. Y si no, pregunten a ese hombre en la cruz, en el último suspiro, aprendió la lección y cambió el rumbo de su existencia. Estos planes cósmicos obviamente están fuera del alcance de la racionalidad de las conciencias, de las encarnaciones. ¿Qué significa la expresión mirad por vosotros mismos? El Maestro lo plantea siempre. Es necesario que encontremos al Padre, a Dios por nosotros mismos. No se necesitan guardianes, no se necesita una tradición. Lo que se necesita es una concentración en la esencia que somos, en la conciencia. Es superar el mundo de las creencias. Darse cuenta, percatarse que somos más que ese cúmulo de creencias que nos han podido decir que somos. A Dios, el camino hacia el Padre lo encontramos nosotros mismos cada vez que abrimos nuestros corazones a los hermanos y en esa búsqueda del Padre. Eso significa que no necesitamos a nadie, no, todo lo contrario. Es que todos somos alumnos de todos. Y encontramos el Maestro dentro de cada uno, pero un Maestro que no impone. Es un Maestro que siempre está abierto a aprender de los demás. Somos maestros de nosotros mismos y alumnos de todas las demás conciencias. De ahí que para poder encontrar el camino a la casa del Padre, está dentro de cada uno. Mirad por vosotros mismos.
mirad por vosotros mismos, no os dejéis engañar, porque ese cúmulo de creencias que tenéis a vuestras espaldas va a intentar siempre que no salgáis, que estéis siempre en el mismo sitio, que no encontréis el camino hacia el Padre. Porque para entrar en la casa del Padre, lo único que se necesita, es interiorizar que es el amor y el perdón la forma de convivir con los demás, con uno mismo y en cualquier tipo de relación con el universo entero. ¿Qué significa la expresión el que lee entienda? Alguien puede pensar que es una expresión intercalada, ¿no? Es decir, el maestro cuando da explicaciones a los íntimos no les dice en este punto, bueno, ¿no? Cuando escriban esto, poner el que lea entienda. No, es que en el mismo discurso del maestro, a aquellos íntimos, les estaba diciendo, no todos entenderán lo que se escriba de mí. Porque mis palabras, mi mensaje será tergiversado, manipulado, para esclavizar aún más a los hombres. Pero el mensaje que yo vengo a traer, el mensaje que yo vine a traer, es un mensaje de amor y de perdón, no de esclavitud. Y para poder entender ese mensaje, no tendrás que pasar, hoy en día diríamos, por una universidad, un doctorado, etcétera, etcétera. No, es un mensaje que tiene que leerse con el corazón, con el espíritu, que todos somos y que todos compartimos, más allá de la vida de cada quien, más allá de la biografía particular de cada quien. ¿Qué significa la expresión? Y si no fuesen acortados aquellos días, el mal, los guardianes del mal harán todo lo posible para que las conciencias humanas sigan esclavizados a todo tipo de miedos. La segunda venida del Maestro viene a romper con toda esa esclavitud que ha pervivido durante esta última humanidad. Y el mal no tiene miramientos, los guardianes del mal no tienen miramientos. Si es necesario intensificar cualquier dolor, lo harán. Y lo harán realmente. En este punto podemos insertar aquellas visiones que tenía el llamado profeta de las Américas, el Nostradamus de las Américas, ¿no? Benjamín Solari Paravicini, el pelón creo que le dicen, cuando hace una distinción entre el caos del hombre frente al caos de Dios. El caos del hombre es el que produce el propio hombre contra sí mismo, ¿no? Y el caos de Dios no es ningún castigo, simplemente es la necesidad de frenar ese caos del hombre. El hombre, si lo dejasen en manos del mal, de esos guardianes del mal, aniquilaría completamente a la humanidad, hecho que por otro lado es imposible, ¿no? Y si no fuesen acortados aquellos días, simple y llanamente lo que significa es que es necesario esa intervención divina para frenar ese mal que es capaz de cometer el hombre contra sí mismo. Como ejemplo, rápidamente podemos poner la pandemia que está sucediendo hoy en día. Un fenómeno que, para nuestro humilde ver, simple y llanamente son tiempos que están dando al hombre para encontrar esa esencia que es. Ustedes ven que las estructuras de poder en cualquier latitud del mundo están haciendo algo real para ponerse de acuerdo y frenar ese flagelo, o están compitiendo entre ellas a ver quién hace la vacuna primero, a ver quién saca más beneficio de todo esto. ¿Se han planteado de que estamos en sociedades enfermas? No, simplemente quieren a ver cómo siguen sus normalidades. Cuando el problema es que esas normalidades sobre las que está funcionando esta última humanidad ya de por sí están dañadas. No son capaces de plantearse. ¿Por qué? Porque el mal les impide ver más allá. No pueden ver la unidad que representa la humanidad. Solamente se ven a sí mismos, ven sus pedacitos de creencias. Eso que ellos llaman sus verdades. ¿Qué significa la expresión después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor?
hay que tener en cuenta los dos aspectos. Por un lado la tribulación y por otro lado estos fenómenos cósmicos. La tribulación, ¿qué significa? Significa que justamente el hombre no pondrá fin a esa capacidad de replicar el mal que tiene en sí mismo. Lo podemos ver, como decía, en este mismo momento presente con todo este fenómeno de la pandemia. Y ese mal que representa el caos del hombre contra sí mismo solamente podrá ser frenado en cierta medida con ese otro caos divino, en la acepción de Parravicini, ¿no? Pero es cuestión de tiempo que se dé el tamaño adecuado, que entre en la atmósfera terrestre un asteroide del tamaño adecuado y que realmente llegue por un tiempo a oscurecer el Sol. ¿Qué significa la expresión? Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Las diversas interpretaciones teológicas y dogmáticas de las diversas iglesias cristianas aquí se llevan la palma. Es obvio, o sea, no querer verlo es caer en la mayor de las ingenuidades. Son capaces de elucubrar cualquier tipo de concepto, cualquier tipo de intelequia celestial, ¿no? Para dar cuenta de lo simple que es este mensaje. Verán al Maestro volver. El Maestro vuelve en vida. Vendrán en las nubes, vendrá en un espacio físico. No es un espacio mental, realmente Él viene encarnado de nuevo. ¿Qué significa la expresión? Y entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Relacionado con lo anterior, Jesús no viene bajando una escalera, Jesús viene acompañado de otras conciencias hermanas, de otras conciencias cósmicas, que están encarnadas, están materializadas en una forma de vida, más allá de lo que representa energéticamente cualquier conciencia. Hay una encarnación, hay una materialización de esa energía. Bueno, el Maestro viene acompañado de otros seres, de diversas partes de lo que entendemos por cosmos, de lo que humanamente podemos ver. Simple y llanamente. Intentar darle una vuelta teológica, dogmática, doctrinal a este simple logos es de locos. ¿Qué significa la expresión de la higuera prended la parábola? Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Para poder entender este logos tenemos que hacer dos paradas. Una, lo más evidente, ¿no? Es decir, la experiencia. En este caso el Maestro pone un ejemplo de la agricultura, es lo que te va a decir, lo que te va a dar la señal de que, bueno, estar alerta. Igual que estáis alerta para el cuidado de vuestros campos, de vuestros frutos, y sabéis cuándo va a venir ese fruto, simple y llanamente porque ya tenéis la experiencia de eso. Por otro lado, la referencia que hace el Maestro de la higuera, hay que tener presente que lo hacía con un doble propósito. Por un lado, mostrar lo evidente, ¿no? Cuando veáis esto, y no solamente escuchéis, sabed que estoy a la puerta. Y por otro lado, está recordando a esos íntimos que les dijo la parábola o las enseñanzas, recordar la higuera que sequé. Como diciendo, sabéis el poder que tengo de, no solamente con los milagros y demás que muchos hoy en día siguen negando, como en aquel tiempo negaban, porque necesitaban como Tomás, ver para creer, ¿no? Pero les viene a recordar con estos logos, recordar la higuera que quedó seca, aprender de lo que pasó, porque en el fondo siempre viene a recordarnos aquellas enseñanzas del Maestro, de yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa la expresión? Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. Vuelve a reiterar el Maestro esa contraposición entre escuchar y ver. Es lo fundamental para entender. Las señales no son los fenómenos. Las señales es la contraposición que hace el Maestro entre esos verbos de escuchar y entrever. Esa contraposición que hoy en día, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, se está dando. Y se está dando de una manera global.
falta muy poco para que realmente todo el mundo esté interconectado. De tal manera que ya no es cuestión de una posición socioeconómica en estas sociedades enfermas, desiguales, antropófagas. No, hasta el más pobre de los pobres podrá ver a tiempo real los fenómenos que está señalando el maestro. ¿Qué significa la expresión "pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre"? Quizá es una de las expresiones que menos caso se le ha hecho, porque se ha vaticinado el fin del mundo en muchísimas épocas, y hoy en día por cantidad de seres que anuncian terremotos, asteroides, caídas, cada vez que se tiene noticia de un fenómeno, ya están dando una fecha. No, siempre lo he mantenido, lo mantengo. La segunda venida del Maestro ya comienza con su resurrección. Se llevan 2000 años de proceso. La gran diferencia con otras épocas es esa contraposición, son los tiempos de esta modernidad que te permite escuchar y te permite ver cualquier fenómeno que esté pasando en cualquier latitud, a tiempo real. ¿Por qué no se puede saber la fecha? Simple y llanamente hay un rasgo distintivo en cada conciencia, que es nuestra libertad. El hombre podría haber cambiado su trayectoria, en teoría, porque ninguna conciencia está condenada, ninguna. El problema de las conciencias humanas es cómo se han organizado socialmente, cómo se han organizado en comunidad, como colectivo de seres, de conciencias. Realmente se han acomodado a unas relaciones insanas. Y aunque uno, como conciencia, cada conciencia tiene la capacidad de elegir, de cambiar su rumbo, de crecer, de desarrollarse a nivel colectivo, el Maestro sabe que no hay salida. De ahí su segunda venida. Pero sobre las horas, sobre un momento exacto, puntual, es no haber comprendido nada. Ya empezó, vuelvo y repito, con su primera venida. Y se está dando en estos tiempos no porque haya una guerra en específico, porque haya un meteorito en específico, porque se haga mucho daño, etcétera, etcétera. No, simple y llanamente porque están dadas las condiciones para que todo ser humano pueda ver en tiempo real cualquier acontecimiento que pase en el mundo. Realmente esa es la señal. No son los fenómenos en sí, sino esa posibilidad de ver y escuchar en tiempo real cualquier acontecimiento, incluida la de su segunda venida. Y la de, dicho de otra manera, esta expresión de el desconocimiento de la hora, del día, simple y llanamente nos viene a decir que solamente el Padre, solamente Dios tiene el conocimiento absoluto de todos los factores, de todas las condiciones necesarias para que suceda algo. El resto de conciencias en este universo estamos sujetos a cierta incertidumbre. Por decirlo, parodiando a no tenemos en la mano todos los datos posibles. Solo el conocimiento absoluto, el Padre, es el que puede tener ese conocimiento de todo lo que engloba la realidad. Pero aquí ya nos estamos desviando realmente de lo que es, en esencia, este programa sobre las señales del Maestro. Estamos ante el final de los tiempos, ante la llegada de Jesús. Bajo nuestro humilde ver, son los tiempos presentes, los tiempos de su segunda venida. Jesús, la mayor conciencia enviada a este hermosísimo planeta, la mayor conciencia de amor y de perdón que caminó en este planeta, jamás impuso el amor. En el reino del Maestro no se imponen las cosas, se ayuda, se muestra, pero jamás se puede
exigir a nadie, a ninguna conciencia, que vean con los ojos, que esa conciencia que ya ha visto pueda ver. Para nuestro humilde ver, en este humilde canal, mantenemos que son los tiempos presentes por estas cosas, entre otras que hemos dicho. Por hoy me despido. Espero que de alguna manera haya podido ayudar en algo o contestar a algo, que de alguna inquietud que puedan tener las personas a bien que me puedan estar viendo. Vuelvo y repito, no es intención de esta humilde conciencia imponer nada, simplemente es anunciar unos tiempos. No son tiempos, y ya lo veremos en el próximo programa, no son tiempos para andar asustado, lleno de miedo, atemorizado, ni nada por el estilo, ¿no? Tampoco son tiempos para andar ahí bailando la jota, ¿no? Son tiempos para, bajo nuestro humilde ver, profundizar más en la esencia que somos como conciencias. Bueno, pero eso ya lo veremos en el próximo programa. Por esta semana me despido. Muchísimas gracias, reiterando mi agradecimiento por el tiempo prestado. Sé que son muchos minutos para temáticas que realmente no están muy en boga, pero que bueno, bajo mi humilde ver, bajo mi humilde sentir, es necesario, al menos para este ser, para esta conciencia que, digamos, es su misión de vida. Muchísimas gracias, una muy y feliz y bendecida semana, y hasta muy pronto. Y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.